Sean todos bienvenidos, Dios me los bendiga de gran manera. Estamos iniciando acá este canal son podcasts. Sean bienvenidos a Podcast Giovanni Arana. El día de hoy tenemos un invitado especial que es muy conocido aquí en el medio. Tenemos aquí al pastor y evangelista Osías Reyes, pues seas bienvenido, varón. Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, hoy queremos tocar un tema muy especial, un tema que me parece que debe de ser interesante, importante para la grey evangélica, que es un tema que no se toca hoy en día, en el cual sí está sucediendo, o sea, es un tema real, que sí sucede, pero que lamentablemente pues no se toca en las iglesias, o inclusive pues podríamos decir que la parte de los ministros no les gusta tocar. Y es el tema sobre el tema espiritual, la liberación espiritual. Consideramos que es un tema de mucha importancia, lo que es la liberación espiritual. Y bueno, pues queríamos iniciar con una pregunta, varón. ¿Es real el tema de la liberación espiritual en una iglesia evangélica? ¿Eso es real o cómo tú lo has visto? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Ya al pastor Giovanni ya tengo tiempo de conocerlo, ya tenemos tiempo de conocerlo. Y siempre nos hemos entendido como en la palabra, como en temas espirituales. Él me ha contado sueños que le han pasado en el transcurso de su conversión. Al igual que pues, nos conectamos espiritualmente, primero que nada hay que entender que el hombre carnal nunca va a entender lo espiritual. ¿Sí? El hombre carnal siempre va a decir, no es cierto, no puede ser. Siempre va a estar buscando lógica de las cosas. ¿Sí? Siempre va a decir, no, si se movió fue porque había aire, si pasó esto porque pasó el otro, pero nunca va a haber de que decir, hay que buscarle algo espiritual. Ahora, en la iglesia se ve mucho esto, nomás que lamentablemente, como lo dijo el pastor, ya no se predica, ya mejor, ¿sabes qué? Vengan, hacemos la reunión como debe de ser, y ya no se hacen reuniones totales, que ahorita tenemos con la iglesia 4 meses apenas. Y yo lo que siempre le he dicho a la congregación, necesitamos meternos al mover del Espíritu Santo para ser libres. Que Jesucristo le dijo algo a los fariseos y que me entendió, que le decían a ellos, ¿nosotros de qué estamos cautivos? Si somos hijos de Abraham. ¿Por qué tú dices que tenemos que nosotros ser libres? ¿Sí? ¿O por qué tú dices que nosotros estamos cautivos? ¿De dónde? Si somos hijos del padre Abraham. ¿Cuánta gente hoy en día, pastor, dice, yo soy cristiano? Yo busco a Dios, yo ayuno, yo oro, pero sus movimientos, sus pensamientos, su manera de pensar, cómo se comporta, no es a lo que como debe de ser, ¿se me entiende? Tremendo. Y ahí es el punto donde empezamos, que es muy difícil, porque esto dice la palabra de Dios, yo no puedo orar, decir, sí Señor, transfórmalo, llénalo, cámbialo, haz lo que tengas que hacer tú, pero entre nosotros tiene que haber una decisión, ¿sí? Ya no voy a ser el mismo berrinchudo, ya no voy a ser el mismo enojón, ya no voy a ser el mismo, a lo mejor, como que dice, hipócrita. Ya no voy, porque todo eso lo manda el diablo, lo manda el diablo. Cuando la congregación va creciendo, va agarrando forma, agarra el más débil. Y el más débil es el que te destruye toda la obra. Así es. Sí, lamentablemente muchos pastores, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Esto no, hay que orar y ayunar. Para que Dios nos muestre, no para sacarlo de la iglesia. Tiene que haber un plan, una estrategia, una sabiduría, un entendimiento para poder ayudarle. ¿Por qué razón, pastor, cuál es la razón que en la iglesia no se tocan los temas espirituales? ¿Por qué será que los ministros no les gusta tocar ese tema? Si nosotros sabemos que Dios es espíritu, y el cristiano debe llevar una vida espiritual, o sea, debe despojarse totalmente de la carne y llevar una vida espiritual, o sea, meterse al tema espiritual. Pero sí vemos que, porque hay mucha deficiencia en cuanto al tema espiritual, o más que todo en las manifestaciones espirituales, ¿sí? Me quiero enfocar más que todo en la cuestión de la liberación, porque esa es la parte fundamental de este video, ¿no? Porque cuando se hace una manifestación espiritual en una iglesia, hay pastores o hay siervos, inclusive miembros de la iglesia que no saben qué hacer, no entienden, no saben lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuál crees tú que sea ahí el problema? Bueno, yo me voy a dar la tarea de San Lucas. Si tienen Biblia ahí, pongan la Biblia, amén. Okay, San Lucas capítulo 10, versículo 25, el buen samaritano.
Y dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley como tú lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Aquí es lo bueno. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Primero que nada, tenemos que entender que después de una liberación debemos entender que la iglesia está dentro de un, puede decir, territorio demoníaco. ¿Por qué? Porque este mundo, todos estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Y este mundo donde la iglesia está centrada, está en un sistema demoníaco, ¿sí? Que va direccionado a tener el orden mundial. Eso lo tenemos que ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Dice que mientras sea más oscuro el día, no habla de la noche, el día. Esto quiere decir que el mundo en pecado se va a manifestar el diablo poderosamente. Porque hará señales, hará prodigios, como ahorita tú abres el YouTube, tú abres el TikTok, claro, tú abres las redes sociales, y ahora ya nada esconden. Que el Bad Bunny, que el Daddy Yankee, que saca esto, que saca el otro. Y eso, lamentablemente, la iglesia lo está adaptando. ¿Sí me entiendes? Tremendo, ¿verdad? Ahora, como en los tiempos de Noé, ¿sí? En los tiempos de Noé nadie quería convertirse. Ahora, todos somos cristianos o todos somos evangélicos por la manera de que adaptamos el evangelio a nuestra vida. ¿Sí? Y ese es el problema. Por eso es el problema de que nadie quiere predicar la liberación. Ahora, fíjese lo que dice aquí, pastor. Dice, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Primero que nada tenemos que identificar, estamos en la verdadera iglesia. ¿Sí? Identificándonos con esto, porque la verdadera iglesia, ¿sí? No es religiosa, por eso menciona sacerdote y levita, ¿sí? ¿Sí? Porque hoy nos enfocamos más a lo religioso, ¿sí? Hay dos cosas, el liberalismo como el religioso, ¿sí? Y se encuentran las dos partes aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que a veces nosotros mismos, ¿sí? Nos portamos como el sacerdote y como el levita, hombres que conocían como el intérprete de la ley. ¿Sí? Saco temas, pero se pasaba de largo. Saco temas que no me convienen. Predico lo que me agrada a mí. ¿Sí? Solamente ato cargas que ni yo sé cargar. Entonces son cosillas que uno empieza a ver y yo digo, ay, Dios mío, ¿por qué? Porque tenemos que entender que los ladrones lo dejaron medio muerto. Como mucha gente allá afuera está dejándolo medio muerto. ¿Sí? Viene aquí y hay dos, ahí yo siempre he dicho, hay dos poderes. El de salvación, ¿sí? El que te da la fuerza, la fortaleza que te levanta, como el otro poder, que es para perdición. Claro. Debemos de conocer los dos puntos aquí. Ahora dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándolas aceite, vino y poniéndole en su cabaldura, lo llevó el mesón y cuidó de él. Hasta aquí lo voy a leer. ¿Qué dice? Vendó las heridas, pero lo más fuerte aquí es el aceite y el vino, que son las cosas que ocupamos para una liberación. El poder del Espíritu Santo y la sangre del Cordero. Amén, gloria a Dios. Sí, así es. Son cosas esenciales. Porque digo, no, la verdadera iglesia no es la que tiene millones. La verdadera iglesia no es la que tiene miles. No, la verdadera iglesia es la que cree en el Espíritu Santo y en la sangre derramada en la cruz del Cordero, en la cruz, aquel día del Cordero, que fue inmolado, que fue Jesucristo. Entonces por eso yo digo, no les conviene, ¿sí? Porque aquí ya es meterte, como quien dice, en cositas que no nos importan, dicen ellos, ¿sí? Yo leyendo un poquito el tema bíblico, leyendo un poquito el tema bíblico, yo he comprendido mucho sobre de que la persona debe ser una persona espiritual. O sea, debe de enfocarse en los temas espirituales. Pero he visto que si hay personas que se acercan a las iglesias, pero no saben a qué van a una iglesia. O no entienden qué es ser parte de una congregación, o por qué voy a ir a buscar de Dios. Si sabemos que Dios es espíritu y lo queremos buscar, ¿cómo nos vamos a comunicar con Él si Él es un espíritu?
si nos volvemos nosotros y entendemos que debemos llevar una vida espiritual, comprendemos que la oración es un medio por el cual nos vamos a comunicar al Espíritu de Dios. Ajá. Y las personas en las iglesias no quieren dedicar el tema a la oración, no quieren meterse a la oración. De hecho, haces oraciones y casi no llegan, ¿verdad? Amén. Entonces, las personas no han comprendido que congregarse en una iglesia o participar en una iglesia es que tienes que dar una vida espiritual. Y esa vida espiritual significa estar en oración para estar en comunicación con el Espíritu de Dios, llevar ayunos para ponerse como sacrificio vivo para poder que ese espíritu y el aceite se ejerzan a través de tu vida. Y a mí lo que más me ha impactado es que cuando se hace una manifestación espiritual en una iglesia, no hay qué hacer, no saben cómo actuar, no saben de qué manera poder enfrentar o cómo hacer la liberación. Si te acuerdas, cuando hicimos una campaña ya en el 2019, Ajá. acá en Villa de los Arcos, hubo una persona que se endemonió. Así es. Sí, lo vimos, fue algo real. Fuimos a hacer la liberación. Yo me acuerdo ese día, 3 demonios vi con mis ojos que se le salieron, 3 sombras a esa persona. Así es. O sea, es algo real esto, o sea, es algo que es vívido, que la iglesia evangélica hoy lo quiere esconder, pero que existe y no está preparada. Entonces, sin duda, nosotros como ministros tenemos que estar preparados y es una gran responsabilidad, ¿no? Es una gran responsabilidad la preparación para poder ejercer esa autoridad sobre estas entidades. Sí, no, es que lo primero que nada que tenemos que entender es que tenemos un adversario. ¿Sí? Hay gente que vive como que si el diablo no existiera. Tremendo. Y hay iglesias que no les interesa y es como que si el diablo no existe. O sea, ¿sí me entienden? O sea, hay cosas que, está bien, alabamos a Dios, levantamos las manos, verificamos a Dios, pero ¿sabes una cosa? Como es como que si el diablo no existiera. Ahora, tenemos que entender que hay potestades, huestes de maldad, gobernantes de maldad, ¿sí? Y toda humanidad está dentro de un sistema demoníaco, ¿sí? Oseas 2:18, si lo puede anotar ahí en tu casa. Oseas 2:18 podemos ver cómo vemos a los demonios en el reino celeste, que es el cielo donde nos vemos. Otros son mandados al infierno, ¿sí? Que ahorita están todavía. Tremendo, ¿verdad? Otros en las tinieblas, donde estamos aquí. O sea, y mucha gente dice, no, es que en la iglesia, no, en la iglesia también se mueve Satanás. ¿Sí? Por eso más que nunca, por eso dice, la Biblia, la iglesia es un punto donde tenemos que congregarnos para saber cómo atacar, ¿sí? Para saber cómo destruir a Satanás y cómo es resistiéndole. ¿Sí? Ahora, no hemos predicado cómo resistirlo, ¿verdad? Simplemente a veces nomás decimos, sí, venga a la iglesia, alaba a Dios, edifique, saque las manos, esto, el otro. No, yo siempre les digo, mientras tú busques más a Dios, al diablo lo vas a tener como enemigo. Fíjate, siervo, que yo me he dado cuenta que cuando tocamos el tema espiritual, en las congregaciones no les gusta. Como que le huye mucho a la persona a eso. Quizás será por miedo, será temor, o no quieren meterse a ese tema. Fíjate que en Efesios 6:10 nos habla sobre la armadura de Dios. Que la lucha no es contra carne ni sangre, sino que la lucha es contra principados, como tú bien lo has dicho, potestades, gobernantes en el mundo celestial. Así es. Y el cristiano no ha entendido que la lucha es espiritual, que no es contra el tema de carne ni sangre, sino son contra principados y potestades tremendas. El apóstol Juan lo decía, 200 millones, decía él, que eran, ¿verdad? Que él los había visto, los he visto. O sea, imagínate, 200 millones los que están a las órdenes del príncipe de esta tierra. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Hay un versículo que me gustaría que tocáramos, varón. Es donde habla sobre que cuando el demonio, fíjate que el demonio sale de una persona. Porque bueno, yo en mi caso, para llegar a los pies del Señor, tuve que pasar ese proceso. Sí, o sea, nosotros venimos del mundo y en el mundo estamos llenos de espíritus malos, de diferentes espíritus, drogadicción, alcoholismo, prostitución, asesino, el tema del asesinato, el robar, o sea, todas las cosas que van en contra del espíritu son cuestiones de demonios. Entonces hay un versículo que a mí me ha llamado mucho la atención, es sobre que cuando aquel demonio se sale, la persona queda libre. Y si la persona vuelve atrás, los demonios regresan para ver si la casa está
está vacía o está desordenada, y ya no solamente es uno, dice, sino son 7. O sea, imagínate Aún peores. Aún peores, ¿verdad? O sea, esto es algo impactante. Sí, sí. El punto es que una parte de los ángeles caídos lo podemos ver que está en los celestes. El otro está en las tinieblas, que está aquí en la tierra, y los otros están en el parte del infierno. Ahora, el punto que estás tomando es muy bueno, porque sabemos de entender que cada uno, cuando vino a Cristo Jesús, estaba atado por cadenas generacionales, y nuestros ancestros que nos perseguían. Después de eso, oran por nosotros, somos liberados, y dicen que ellos andan por lugares secos, ¿sí? Pero yo vengo aquí, andan por lugares secos buscando dónde entrar otra vez. ¿Pero en dónde? En nuestras generaciones. Si tú fuiste libre, pero andan buscando a tu generación, ¿sí? Siguen tus hijos. Entonces, por eso uno mismo tiene que empezar a decir, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Hay que buscar a Dios, ¿sí? Con nuestros hijos también, ¿sí? Ahora, estos andan secos buscando, o sea, a ver a quién andan metiéndose ahí, ve también. Como poder decir, estamos en la iglesia, estamos alabando a Dios, uno, hemos visto a que se le sale a este y le brinca al otro. Tremendo, ¿sí? O estamos liberando y ya es uno y ya son 3, 4. Anda buscando ahí mismo dónde meterse. Ahora, pues el enojón no era este, no, ahora también este es el enojón. ¿Sí me entienden? Claro. Y son cosas que tenemos que ser blindados por el poder del Espíritu Santo para poder entender que la liberación es real. Ahí el punto es de que yo digo... Ahora un tema que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué cuando una persona es liberada, por qué vuelve a caer ya es peor? O sea, está en la escritura, pero ya en la ejecución, ¿qué es? O sea, la persona se comienza a alejar de Dios, o es que no queda bien liberado, queda a medias, o ¿qué es lo que sucede? No, es que se tarda para liberar a una persona, se tarda. A veces trata de engañar al demonio, sí, al que está liberando. ¿No? Y la otra, yo siempre he dicho, es la decisión, ¿sí? Porque imagínate, un borracho que se libera, ya no tienes que tomar, porque si lo deja tomar. Claro, sí. ¿Qué dijo usted? Vienen otros demonios peores. El drogadicto, el que ve pornografía. Sí, es otro problema. Es un demonio tremendo. El que ve pornografía. Sí. O sea, tantas cosas que puede haber que yo te puedo decir, mencionar muchos pecados. ¿Sí? Pero aquí es de que, oye, ya oramos por ti. ¿Sí? Y va, claro, vente a la iglesia. Vamos asegurando. Pero, ¿qué es lo que pasa? No hay persistencia de parte de ellos. ¿Qué mejor? Mejor, ¿sabes qué? Bueno, otros ya no vienen. Así lo dejan. Peor es cuando están ahí y no quieren ser liberados. Claro, sí. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Sí. Que yo siempre he dicho, o sea, oye, ¿por qué? Miren, vamos a 2 de Corintios. Okay. Podemos, aquel que tiene Biblia, lo puede buscar. 2 de Corintios, capítulo 11. A ver, amén. Mire, vamos a ver aquí lo que yo entiendo, 2 de Corintios, capítulo 11. Siempre, lo hemos leído mucho, pero hay que leerlo. 2 de Corintios 11, 13. Y lo que dice aquí la escritura. Bueno, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Es una. Ahora, vamos, hay otro aquí, 2 de Juan 1:10. Ahí está. 2 de Juan 1:10. 2 de Juan 1:10. Créeme que hay muchos versículos aquí que yo me puse a pensar, dije, oye, no, o sea. Tremendo tema. Liberación espiritual. Estamos tocando un tema importante que debe de ejercerse en las iglesias. Sí. Ahora, si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Como es decir, yo he visto en las iglesias bastante que dicen, Dios me usa en liberación, pero anda robando. Dios me usa en liberación, pero maldice. Dios me usa en liberación, pero no quiere a su familia. Engaña. Dios me usa en liberación, o predico, pero anda ahí con las hermanas. O sea, tantas cosas. O sea, y aquí está claro. Claro que Dios los usa. Se suben a un púlpito, los usa el Señor. ¿Por qué? Bueno, sí. Mira, me gusta ese tema.
La liberación, o sea, lo entendemos claramente, no es el hombre. Definitivamente la liberación la hace el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo es que hace la liberación. Así es. Entendemos claramente que esos son dones que el Espíritu da, según él, a su entendimiento, el Espíritu a la persona para que sea ejercido en una iglesia, ¿verdad? Así es. Pues aquí hay una pregunta que a mí me está tocando ahorita. ¿Cómo es que decide el Espíritu dónde ejercer entonces la liberación? Cuando una persona llega a una iglesia. ¿Por qué en una iglesia X, digamos, llega una persona y no sucede nada? Va a otra iglesia y no sucede nada. Pero va a otra iglesia y sí sucede. Porque hay iglesias donde se siente el fuego del Espíritu Santo ahí. Porque cuando la persona llega al demonio y llega a la iglesia, estando el fuego encendido ahí, el Espíritu va a actuar, el Espíritu va a liberar. ¿Verdad? Entonces, me llama mucho la atención eso, de que yo creo que es una responsabilidad grande, ¿no? De parte de los ciegos, porque en ciertas iglesias sí sucede y en otras, ¿por qué no sucede? Bueno, aquí es que nosotros como cristianos debemos anhelar el Espíritu Santo. Amén. Ahora, hay un punto que cuando tú vienes a la casa de Dios, están tocando, están cantando, se mueve una atmósfera. Es cuando lloramos, sentimos la presencia de Dios, lloramos y ¡ay, Señor! Pero es una parte cuando tú vienes a la iglesia, te vienes a retroalimentar. Pero otra parte es que tú te hagas amigo del Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Solamente que creen en la fe. La gente dice que es un ministerio, la gente dice que es un don, pero yo lo puedo decir abiertamente que solamente es creyendo y teniendo fe. ¿Sí? Mire, me contó una hermana que se llama Judith Mezquití, creo que los traje aquí. Sí, lo conozco. Su mamá, fíjese que su mamá, ella tenía epilepsia, ¿sí? Y tenía muchos ataques. Y que un doctor, que un psicólogo, que esto y que el otro, la llevaban, lo traían, tantas cosas que se movían. Pero da aquí la casualidad que no pasaba nada. No pasaba nada. Y estaban desesperados porque eran 5 días donde ella se agarraba hasta en la pared a la mamá. Pero dice que Judith dijo, ¿sabes qué? En el nombre de Jesucristo se subió en ella. Y ahora, no, hombre, que sobre todo, y te vas, y ya no tienes parte ni suerte aquí, y te vas a ir en el nombre de Cristo. Entonces, cuando llegó ese punto, dice que ese demonio salió de su mamá. Tremendo, ¿verdad? Ahora, fue fe, creer, amor. Judith, sí, es creyente de una iglesia, pero no tiene un ministerio, ¿sí? O sea, Judith se congrega, mi hermana Judith se congrega, busca de Dios, ¿sí? Sabe de la palabra, ¿sí? Pero no tiene un ministerio. No es ni profeta, no es pastor, no es evangelista, no es nada, sino que se paró con guerra. Dijo, ¿sabes qué? Y ya estuvo bueno hasta aquí. Y en el nombre de Jesucristo sale fuera y su mamá está. Ya no tomó medicamento, ya nada, ahí anda como si nada su mamá. Su mamá también busca de Dios. No, porque el testimonio ese. Entonces, aquí solamente que tengamos la fe bien puesta en Cristo Jesús. A veces yo siempre he dicho a la gente, es que ocupo ser pastor, ocupo ser evangelista, para que el Espíritu Santo esté en mí y Dios me obre poderosamente. No, hombre, si yo ni sabía que era evangelista, yo nomás le creía a Dios y vámonos. Bueno, tienes que buscar el Espíritu. Claro. Es una búsqueda. Sí. La Biblia es clara. Muchos dicen, no, mira, este es el misterio, hazle así. No. Con oración y ayuno. Ahí está estoy de acuerdo en eso, así es. Sale un género aún más poderoso que nos ayuda. Yo te quería tocar ese tema, vieras. Imagínate, los discípulos anduvieron con Jesús. Ajá. Y Jesús le dijo a los discípulos, ajá, vayan por los caminos y echen fuera los demonios en mi nombre. Ajá. Y ellos lo creyeron, tuvieron fe y fueron, ¿no? Ajá. Y iban de lugar en lugar y iban sacando los demonios de las personas en el nombre poderoso de Jesús. Pero cuando llegan a un género que es diferente, porque ya vemos ahí en Efesios 6:10 nos habla sobre diferentes niveles, porque es el mundo espiritual, ahí hay diferentes niveles, hay gobernantes, hay guerreros, hay de todo, ¿no? No pudieron sacarlo. Y llegan tristes con Jesús a decirle qué había pasado. Tal vez pensaron que se había ido el poder, ¿no? Y tú lo has dicho ahí. Sí, este género sale con ayuno y oración. Sí. Y es lo que no quiere la persona. Ahora, ahí va. Esto ya lo prediqué en varias iglesias. ¿De qué poder está hablando, pastor? Sí. Para que salgan los demonios. ¿De qué poder está hablando? Para que yo reprenda a Satanás. ¿De qué poder está hablando?
¿sí? Yo siempre he dicho, hay una palabra que se llama santidad, ¿sí? El ayuno me ayuda a limpiarme de pecado. El ayuno me ayuda a limpiarme de pecado, que cuando yo aclame, Él va a responder porque estoy limpio, ¿sí? Primero, el poder de la santificación sobre tu vida. Y después de eso, ya eres un puente para liberar en el nombre de Jesucristo. Fíjate, varón, que yo me acuerdo hace unos años, ahí en el sector 5, cuando tú llegaste. Sí. Yo me acuerdo que nos metimos en un mes de ayuno. Mes de ayuno y oración, pero aquella pasión. Es que cuando tienes que buscar al Espíritu, tienes que ser una persona apasionada, una persona que quiere buscar al Señor. Dice el Señor de que buscad al Señor mientras pueda ser hallado y mientras esté cercano, ¿no? Entonces que lo busquemos, buscarlo de madrugada, las vigilias, ayuno, oración, hacer vigilia, todas las cosas que la carne no quiere. Porque cuando tú pones en sacrificio la carne, el Espíritu es el que se aviva, el Espíritu es el que absorbe toda esa energía. Bien dice la palabra que el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Y ese es el problema. Yo le comentaba aquí a muchos hermanos de que yo no comprendo realmente querer ser cristiano o ser seguidor de Cristo si no nos queremos meter al mundo espiritual. O sea, no tiene caso. O sea, ¿para qué vamos a ser cristianos? Solamente llegar a una iglesia, estar sentados un domingo, encerrarnos en alabar, encerrarnos y terminó el culto y nos vamos y se quedó, ¿no? El ser humano o el cristiano debe ser seguidor de Cristo. Y el Señor nos mandó a trabajar esa área espiritual, la liberación espiritual. Y hoy en día casi nos está tocando. Es que hay una ceguera espiritual por parte de Satanás, como dice que él cegó, ¿sí?, el entendimiento de muchos para que no reluzca el poder, el dunamis, la dinamita en ellos. ¿Sí me entienden? Porque aún hay cristianos, el otro día me decía uno, no, es que tú eres pura emoción, tú gritas y eres pura emoción. Es que no es emoción. No lo voy a entender. Sí, es que no es emoción. El simple hecho de que cuando tú declaras una palabra tiene que ser, porque el poder de Dios está sobre ti, ¿sí? El Señor está contigo. Si por parte de allá no sana o no pasa algo, también no tenemos que agüitarnos, porque también Dios está tratando con la gente hoy en estos últimos días. Es que también, ¿qué sucede? Fíjate que puedes tener la fe, puedes tener el don, el amor, el ministerio y todo, pero si la persona no quiere, no quiere, hemos visto personas que vienen enfermas, personas que vienen con problemas que tienen persecución demoníaca, persecución espiritual, vienen y cuando hacemos el llamado, que quieren que entregar su corazón al Señor, no lo quieren hacer. Fíjese, la liberación puede hacerse por muchas cosas, ¿va? Tú oras por la persona en el nombre de Jesucristo, es todo. Pero tiene que haber autoridad. La autoridad viene cuando tú crees y tienes fe, ¿sí? Solamente ten fe. Y estas cosas harán para los que creen. Echarán fuera demonios, sanarán, levantarán muertos, dice ahí. Y si comiera cosas mortíferas, ¿sí?, no le dejará daño. O sea, viene un total de cosas que nos ayudan a nosotros a creer en la fe, que no nos van a pasar si Jesús está con nosotros, ¿sí? El problema aquí es que dudamos de decir fuera. Dudamos de decir en el nombre de Jesucristo. ¿Te acuerdas una vez que una persona se endemonió? Llegó el ujier de una iglesia. Fíjate que aquí entra este tema. Llegó un ujier de la iglesia y quiso intervenir en un momento de liberación cuando se estaba manifestando el demonio. ¿Qué hizo el demonio? No lo golpeó. Le dio una su cachetada, lo aruñó y esta persona andaba muy mal. ¿Pero por qué? Le dijimos era un mes de ayuno y oración. No llegaba a la oración, no hizo los ayunos. Entonces, ¿cómo te vas a presentar tú a una guerra espiritual cuando no llevas las armas? Tus armas es lo espiritual, la palabra. Tu arma va a ser la fe, que es el escudo. Tu arma el evangelio. Tu arma la llenura del Espíritu Santo. Tu arma más principal, que yo creo que es con la que todo demonio no soporta, es la santidad. Sí, y estoy contigo, porque cuando vamos a Levíticos 14 en adelante, podemos ver cómo el sacerdote dice, tenemos que limpiar nuestra casa.
Ahora, habla de casa espiritual, física, como la casa en donde estamos viviendo. ¿Sí? Ahora, un decir, viene alguien, tú oras por liberación, es libera de aquí, ok, es el primer punto. Aceptaste a Cristo, Dios te liberó. Segundo, transformación. Tu pensamiento tiene que ir cambiando poco a poco, de manera que llegues a la perfección de conocer a Dios. ¿Sí? El tercero, mi casa, mi casa. Porque a veces en nuestra casa, por eso dice, tenemos que ser atalayas, ¿sí? De nuestro reinado, que es nuestra casa. Si en nuestra casa está el San Judas, si en nuestra casa está un crucifijo, si en nuestra casa está esto, tal, otro, debemos, y yo amo mucho a los católicos, los amo bastante, pero el problema es que todos los muñecos que usan los católicos los usan los curanderos, los usan aquellos que hacen brujería, santería. Y el demonio ahí va a utilizar eso para... Ahora, hay otra religión como los testigos de Jehová, que a través de la palabra te la enseñan, pero y van en el poder de Dios, de Jesucristo, y van en el Espíritu Santo, porque dicen que es una fuerza positiva, que no es del Espíritu Santo, ¿sí? Y empiezan a ver una manipulación en la mente que quedan locos con psicología. A veces lo traemos ahí se comerá conmigo, para que te diga cómo está el asunto ahí. Entonces son religiones que, o sea, los tienen tan arraigados que uno predica la palabra y no, ellos tercos en creer esos muñecos. Fíjate, sí, no, es que es un problema, la verdad es un problema cómo este mundo espiritual se va a manifestar, porque es lo que quieren manifestarse, se van a manifestar de manera física, utilizan a las personas. El Señor demanda que el creyente debe de ser un templo del Espíritu. Yo creo que esa es la clave. Si el creyente llega a ser un templo del Espíritu, imagínate lo que puede hacer, lo que puede ejercer en el mundo espiritual. Se va a hacer una arma tremenda de lucha, una arma tremenda de guerra, si esa persona llega a ser un templo del Espíritu. Fíjese, antes, cuando hablamos de santidad, hay gente que malinterpreta, hay una transformación por parte de la mujer o del hombre. Claro. Yo antes usaba pantalones bien apretados, sí. usaba camisas bien apretadas, ¿sí? He visto que predican, ¿no? Que los que tienen pintada la boquita, que los que se pintan el pelo, y piensan que eso es santidad, ¿sí? Claro, lleva una transformación, no va a ser rápido, Dios se le va a hacer entender a esa persona, pero la santidad, por eso usted toca un tema ahorita, tenemos que tener la armadura bien puesta. Así es. Y la verdadera santidad, ¿qué es lo que vemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que escuchamos? Es correcto. ¿Dónde caminamos? Lo que tocamos. Sentidos, así es, sí. Sí, para que nuestros sentidos sean ejercitados. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí hemos cambiado la palabra de Dios, donde hay que ponerle lupa. ¿De qué sirve que yo esté bien vestido en la caja de Dios? ¿Sí? Si yo todavía veo pornografía en mi casa. Claro. ¿De qué sirve que yo diga que esto y a mí en el Facebook veo cosas que no son? ¿De qué sirve? Yo mejor diría, ¿sabe qué? Mejor aquí es de que usted, mejor, por favor, yo le digo a la gente que me escucha, por favor, para mí es mejor, cuide sus sentidos espirituales. ¿Qué sucede, varón, cuando, digamos, hay un lugar donde hacen liberación espiritual, un lugar? Porque he visto que hay iglesias, de hecho en mi país, en Guatemala, he visto lugares que, Ministerio de Liberación, están enfocados solo en liberación. Llegas para el tema de la liberación y el que está encargado de la liberación, y si no anda bien, y si está mal, bueno, ¿qué problema, no? Que te impongan las manos, ¿qué problema es eso? Mire, vamos a entender algo primero, mire, aquí lo traemos, Zacarías capítulo 3, versículo 1, mire, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y fíjese, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y ahí le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de
gala. Tremendo. ¿Sí? Ahora, a lo que vamos aquí. ¿Dónde estaban? En el templo. ¿Sí? Ahora, yo entiendo que muchos quieren enseñar liberación y lo que usted quiera, está muy bien, pero no nomás es la liberación. Claro. Hay iglesias, no, que son posibles de liberación, ven, y tienes un demonio, 20 demonios, aquí lo sacamos para que yo... No, espérame. Pero ¿acaso Sí. la liberación se puede enseñar o hay que sacar un estudio? Bueno, mucha gente lo enseña. ¿Sí? Tremendo, Mucha gente ¿verdad? lo enseña. Y a mí me han dicho, enséñame a liberar. No, yo no puedo enseñarte a liberar. ¿Sí? Es que eso no se puede enseñar. Esto es tener fe uno, ¿sí? Y meterse a la palabra, a la escritura, para entender qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Porque aún así hay gente que hoy en día hace liberaciones, ¿sí? Liberaciones, entre comillas, que no son liberadas, siguen atadas. Ahora, pasó en una ocasión que yo me contaba mucho con un pastor de liberación. Y me acuerdo que yo dije, me les voy a pegar, porque pura liberación. Algo aprendo. Dije yo, algo tengo que aprender. Ahora, él ponía en sus posts de Facebook, él ponía, ser libre de esto, ser libre del otro, ser libre del otro, ser libre del otro, como si fuera como la brujería. ¿Qué hacen los brujos? ¿Sí? Si vives en miseria, si vives en esto, si vives en otro, si vives en otro, ven, yo te vengo y te lo quito, te lo curo. Entonces, en las iglesias ponen lo mismo. ¿Sí? Ahora, como cuando ven a la campaña evangelística a recibir tu milagro porque Dios va a hacer algo. No. Antes de hablar de milagros y antes de hablar de liberación, es ven y conoce a Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Porque si no lo conoces, nunca No va a seremos suceder liberados. nada. Sí, Nunca no. vamos a ser liberados. ¿Sí? Me puse yo, mire, fuimos con una mujer que era testiga de Jehová. Me dijo su papá de ella, él se hizo cristiano. Me dijo, Usías, tenemos que ir a hablar con mi hija porque, mira, vamos a predicar el evangelio. Ella es testigo de Jehová. Entonces nos sentamos, pastor, a hablar con Biblia yo. Y que esto, y que el otro, y que el otro. Y ella decía algo. Todo lo que tú me dices, lo puedo entender. Pero lo que me enseñaron me lo bloquea. O sea, había algo en ella que no lograba entender. Sí, sí, en el momento que tú me lo estás diciendo, yo lo estoy entendiendo, pero hay algo aquí que no me deja. Estuvimos por 4 o 5 Puras horas. ataduras. El papá estuvo 4 horas con ella ahí. Llego yo, iba para la hora y no daba nada. ¿Qué fue lo que hice? ¿Sí? Ahí es donde tenemos que actuar con el Espíritu Santo. Claro, así es. ¿Sí? Es que esa es la Sí. clave. Sí. ¿Sabes qué fue lo que le dije? Dije, mira, palabra ya no hay, ya te dijimos toda. Salvación, porque es Jesucristo, porque es esto, ya dimos todo, le digo. Aquí la otra es que tú aceptes a Cristo y sientas al Espíritu Santo. Ella me dijo, sí, pero para darme el avión. Y le dije, no, mira, entiéndeme. Si tú no aceptas a Cristo en tu corazón ahorita, el Espíritu de Dios no va a hacer nada. Porque tenía problemas psicológicos. Y ya iba a ir con un psicólogo, porque estaba volviendo loca. Y el esposo ya estaba harto. ¿Sí? Pero ella con Biblia en mano, es lo que no entiendo. Ella con Biblia en mano de los testigos ahí. O sea, y no había liberación, no había nada. Entonces, se acepta a Cristo, le digo, ponte de pie, levante las manos. Y no quería, le digo, levanta las manos. Sí, no, ahí había una oposición tremenda. Entonces, ahí empezó, Señor, muéstrate. Y empezamos a orar. Palabras, pastor, no angelicales. Porque miren, hay algo aquí que yo quiero decir a la gente. A veces queremos hablar en lenguas para dar a entender que somos espirituales. ¿Sí? Y me dice Dios, y me dice Dios. Pablo dice algo interesante. Si yo me hubiera agarrado a hablar en lenguas con esta mujer, ¿qué hubiera pasado? De nada serviría. Usted está loco. ¿Sí? ¿Vale? Usted es brujo. ¿Sí me entiende? Solamente puse la mano en la cabeza. Espíritu Santo es lo que tengas que hacer ahora. Le dije, esposa mía, pone las manos en los hombros. Y toda carga. Y empezó a llorar. A llorar. ¿Sí? A veces vomita. A veces es estornudo. A veces es orina. Claro, sí. A veces es diarrea. Sí, o sea, eso, sí. muchas cosas. Muchas, sí. Pero la otra es cuando limpia el Espíritu Santo el corazón. Wow, eso es maravilloso. Lloró. Se quebrantó. Lloró.
lloró, ¿y qué me está pasando? ¿Y qué es esto? Y lloraba, y yo, llora, tú llora, es el Espíritu Santo, tú llora. O sea, y ahí ella pudo palpar al Espíritu Santo. Hay un tema importante que hay que tocar acá, mira, esto es muy importante. Ajá. Las ataduras, Sí, eso es sí. real. Ajá. Estamos hablando de temas espirituales, ¿verdad? Ajá. Las ataduras serían, pero las ataduras es de parte de la oscuridad y de las tinieblas, Ajá. definitivamente. Las cadenas, las ataduras, son herramientas que utiliza el mundo espiritual, las potestades y los principados para tener las personas atadas, pues obviamente, y encadenadas, para que puedan acercarse a la luz y puedan acercarse a su Salvador. Aquí viene una pregunta interesante, es las congregaciones, la iglesia. La iglesia, entonces estaríamos hablando de que más del 99% está en ataduras, más del 99% está en esclavitud. ¿Por qué? Qué tremendo, ¿no? Porque no se quieren acercar al tema espiritual, no quieren acercarse al tema de la santidad, la oración, la vigilia, no quieren dejar los afanes de este mundo. Hay una palabra que a mí me impacta mucho: el que se constituye amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios, dice. A mí me impacta mucho esto, que muchas personas, la mayoría de personas están todavía atadas, están todavía sujetas a la cuestión del mundo. Por eso es que si las ataduras son de las tinieblas, entonces la mayoría de la iglesia todavía está en atadura, y esa atadura tiene que ser libre por medio del Espíritu Santo, libre por medio de la palabra, libre por medio del amor, libre por medio de la fe, libre por medio de la santidad. A mí me impacta esto mucho, siervo, porque si en la iglesia no se está ejerciendo la liberación o el Espíritu Santo no se está ejerciendo, es porque hace falta mucho trabajo en el tema espiritual. Bueno, yo aquí, pastor, yo le voy a decir una cosa. La liberación es buena, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado. Okay. Porque te estás metiendo en un terreno donde se dificulta para que la gente sea libre. Punto número 1. Y la persona no va a querer. No, pero lo primero aquí, el pastor, ¿cómo está? Ese es el punto principal. Yo creo que es ahí. Si el pastor tiene altivez, orgullo, o tiene soberbia, tenlo por seguro que es un portal demoníaco que en vez de liberarte te avienta demonios. Es de fácil. Me le acerqué a un pastor, como te dije ahorita. Yo veía que liberaba, yo veía que hacía muchas cosas, pero que hay un adulterio. Tremendo, ¿verdad? Sí. Ahora, yo le dije al Señor, me puse a orar y dije al Señor, ¿qué pasó? Porque es un hombre de Dios y le está echando ganas, ¿qué pasó ahí? Y me dijo el Señor, el momento de que él se hizo altivo, ¿sí? Se abrió un portal cuando él liberaba. Y ahí se metió. Y donde salía, él pensaba que salía, pero entraba. Salía, pero entraba. Ahora, tarde o que temprano, entre demonio y demonio, ¿sí? Cambia nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. Hay otro tema, ¿cómo lo ves? ¿Cómo piensas tú esto? Dice en Apocalipsis que el trono de Satanás estaba ahí. Qué tremendo, ¿no? O sea, imagínate. Hay una iglesia en Apocalipsis que habla de que... La de Pérgamo. La de Pérgamo, sí, que estaba el trono de Satanás ahí, imagínate. Wow, qué impactante, ¿no? O sea, ¿cómo poder? Bueno, de hecho, hoy en día es algo que sucede, ¿no? Como tú lo comentaste al principio, ¿no? Se comienzan a agarrar tradiciones y costumbres del mundo y se introducen en lo que son en las iglesias. Pues son demasiadas iglesias que pues ya no hacen el cambio correcto de parte del Señor, ¿sí? Ya se desviaron de la verdad, como dice el libro de Judas, agarraron un camino más fácil, se le hizo más rápido este camino, ¿sí? Claro. Con el tema de las finanzas, de la economía. Hay muchas maneras de cómo perderse en ese camino, ¿verdad? Con el tema de quién tiene más gente, con el tema de poner una iglesia, levantar una iglesia para no sé, cómo pues decir yo también puedo. Ya no hay sin llamamiento.
Sí. Por eso el Evangelio se ha ido devaluando, de manera que ya no son pastores puestos por Dios, sino pastores puestos por Satanás, para destruir. Todo tiene, o sea, también tiene ministros. A mí me llamó la atención un día, aquí vino un siervo de Dios, un siervo que ahora que Dios lo usa de gran manera, me comentó y me dijo, yo te voy a decir la verdad, me dice, antes de que yo llegara a las cosas del Señor, yo me dedicaba a destruir iglesias, dice, imagínate. O sea, era cristiano, aparentaba hacerlo todo, iba a las iglesias y las destruía, o sea, ese era su plan. Pero claro, yo entiendo de que era un plan espiritual. O sea, porque el tema espiritual es ese, ¿no? O sea, si ves en el mundo espiritual las divisiones, los pleitos, las contiendas, todo eso se maneja en el mundo espiritual y son ejercidas por las potestades. Y el mundo espiritual se ejerce en las iglesias y a veces los pastores y los ministros no saben que están metidos en el mundo espiritual y por eso es que se dividen, por eso es de que se pierden, ¿no? Y yo veo de que estos temas son importantes tocarlos, tenemos que tocarlos porque si no, pues vamos a estar ciegos. Tenemos que ver, tenemos que cuidarnos. Yo te haría una pregunta que a mí me impactaría bastante. Es, ¿por qué en una iglesia no se está ejerciendo el tema espiritual? ¿Por qué? No sé, cuando me refiero a que se ejerce, ¿por qué no lo vemos palpable? O sea, debería de ser algo normal, ¿no? O sea, deberíamos de ver que la manifestación espiritual, por ejemplo, que cuando entra un travesti, por ejemplo, entra a la iglesia, y si el pastor está bien, si la iglesia está en santidad, si el pueblo está en santidad, si el fuego del altar está encendido en ese lugar, se va a ejercer, se va a manifestar, ¿o no? Bueno, fíjese, hay una cosa aquí, ya hablando del tema de iglesia, el pastor primero que nada lo que tiene que hacer es crear un equipo. Dice la Biblia, crear discípulos, ¿sí? Y yo he visto que hoy en estos últimos días no crean discípulos, ¿sí? No lo crean. Es decir, el pastor y 5 más están conectados. ¿Saben qué hacer? ¿Sí? O saben cómo actuar cuando viene alguien indiferente a la congregación. ¿Sí? Son cosas que tienen que estar siempre conectados. Yo con la iglesia que Dios me encomendó, yo le dije, tenemos que velar, ¿sí? Y en la velada nomás llegaron 4 personas. Claro, sí. Yo y 4 personas. Y yo hablé con ellas. Con ustedes 4 voy a trabajar. Pues necesito que esté al 100. No, sí. O sea, es crear discípulos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el pastor no discipula. ¿Sí? A ver, en verdad, ¿quién quiere servir a Dios? Sí, no hay compromiso. ¿Quién quiere usted? ¿Quién quiere de ustedes hacer esto, el otro? O sea, muchas cosas, ¿sí? No, que yo quiero trabajar, que yo quiero... Ok, vamos a crear un grupo, ¿sí? Donde se va a ayunar, donde se va a orar, donde se va a velar. ¿Ok? Y ahí vas creando tú el Espíritu Santo. Lo vas creando en tu vida, en la vida de ellos. Así es. Ahora, debemos entender que el Espíritu Santo va a morar, no nomás en una persona. Claro que muera en nosotros porque lo buscamos. Pero que dice, donde estén 1 o 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí estará. Ahora, hay iglesias que tienen muchos, ¿sí? Y solamente 10 son los que están conectados. En la liberación, por ejemplo, cuando hay una manifestación espiritual, porque yo quiero hacer una referencia, tendríamos que enfocarnos a que el tema espiritual estamos hablando del mundo espiritual, o sea, hablamos de ángeles y demonios en el mundo espiritual. Cuando hay una manifestación, de hecho en la iglesia cuando se está cantando la alabanza hay una manifestación espiritual. Dice en el Salmo 22 que Jesús habita en la alabanza. Es una manifestación espiritual, la presencia es un espíritu. Pero cuando se manifiesta en la oscuridad, cuando se manifiesta en las tinieblas, ¿qué debe de hacer la iglesia? Porque a veces cuando sucede esto, la iglesia no está preparada. O sea, los miembros no están listos, no se sabe. Incluso el pastor no sabe qué hacer. ¿Cómo se debe estar preparado? ¿Quién debe de estar ahí? ¿Quién no debe de estar ahí? ¿Qué se debe de hacer? Bueno, aquí primero que nada tiene que haber una conexión directa con Dios. ¿Sí? De la manera de que uno a Dios le muestre. ¿Se me entiende? Ve una persona nueva a la iglesia, viene y se sienta. Y nos damos cuenta, y Dios te dice. Discernimiento espiritual. Discernimiento. Este tiene algo. Entonces, con el simple hecho de que ella no esté alabando a Dios en medio de la alabanza de la iglesia,
tiene algo. Tremendo. No puede ser que la alabanza esté a todo lo que da y el hermano esté así. Atadura. Ajá. Esclavitud. Que esté así. Cadena. Que el hermano esté así. ¿Tienes algo? Sí. Ahora, hay gente que dice, no, es que yo alabo a Dios así porque yo soy muy serio. Yo soy de carácter. No, es que no has sido libre. ¿Sí? Tremendo, así es. Algo tienes tú ahí, ¿sí me entiendes? Sí, así es. Por eso yo a la iglesia siempre le digo, apláudale, Alábele, regocíjese, gócense. y a su nombre. Los ¿Y frutos quién del vive? Espíritu. Sí, o sea, tienes que ir activando, porque Jesús predicó en 2 sinagogas. En una estaba una mujer encorvada, ¿sí? Por más de 18 años, ¿sí? Y en otro dice que fue a predicar. Y ese hombre, mientras predicaba Jesucristo, dice que ese hombre gritaba, daba voces y gritaba. O sea, se endemonió en la congregación. Son 2 cosas diferentes. Sí. Espíritu de enfermedad, ¿sí? Y vemos, pues, como quien dice, una manifestación demoníaca. Claro. Ahora, el espíritu de enfermedad, ¿sí? Es el que te ata para que no la dejes. La manifestación sería entonces que va a salir o por qué se hace la manifestación. ¿Cuál es el objetivo de que un espíritu de tinieblas se manifieste en el cuerpo de una persona? Todo va cuando uno predica la palabra de Dios. No lo soporta. No lo soporta. Pero te tienen un mensaje de palabra de Dios. No como los de ahorita de que tú da esto, da lo otro, da acá, y vas a ver que el Señor te va a dar y que no sé qué. No. Tú párate a dar un mensaje. ¿Sí? Dile, Señor, dame un mensaje. ¿Sí? Que retumbe los corazones. No que salgan demonios, que retumben los corazones. Que entiendan ellos que están mal para que tú puedas hacer la obra. Okay. Por eso ahí sale el llamamiento. Quien quiere ser libre, pase. Quien quiere ser sano, pase. Es real, pastor, es real que cuando el demonio se va a manifestar, la persona, bueno, yo lo he visto, quiero escuchar tu opinión, que la persona agarra fuerzas sobrenaturales, pareciera como que tendrías que utilizar a 10 hombres para sostener a una persona por la fuerza que está ejerciendo. ¿Eso es algo real o es un mito? Es algo real y por eso muchos tienen miedo, pero cuando tú tienes miedo, ¿sí? El diablo te gana. Ahí está. Sí. Hay 3 cosas. Primero es manifestación demoníaca, ¿sí? Luego temor, manipulación. Se manifiesta. Te quiere meter miedo. Te quiere meter miedo. Y hay unos que hablan. Tú me vas a sacar a mí. Y luego depende de ti. Viene el temor. Sí. Y le viene la manipulación. No pude. ¿Sí me entiendes? Imagínate. Sí. Son 3 cosas. ¿Sí? El que lo quiera anotar ahí es un principio de liberación. ¿Sí? Manifestación, temor, manipulación. ¿Sí? Por eso dice la escritura que a nuestro favor están los ángeles. Así es, claro. ¿Qué dice? Que el ángel de Jehová acampa, ¿sí?, alrededor de que teme a Dios. Desde un momento, aunque se agarre como gárgola a hacer tantas comadres, no va a poder. Se convierte en el hombre lobo. No va a poder No va a poder. Así es. Porque tú tienes a Dios. La autoridad y respaldo. Sí. Así es, en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Aunque sea. Ahora, aquí va otra. Esos que se manifiestan son más fáciles de sacar. ¿Sí? Porque lo vimos aquí, es fácil de sacar. Pero difícil es cuando una persona es influenciada por un demonio. Eso sí está tremendo. Y eso sucede mucho. Porque el demonio no está en ellos. El demonio no está ahí, solamente susurra. ¿Sí? Tú dile que no puedes. Que no quiero. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque vas a diezmar. No diezmes. Es para él. Mira lo que compra. O mira cómo no, vive. no voy a diezmar. Sí. No, ya no le hagas caso. Es pura mentira. Es de susurro, entonces. Sí, ese nomás no pasa nada. ¿Sí? El que es carnal lo escucha y se te revela en la iglesia.
A ese sí le tengo miedo. Entonces sí es real que la persona agarre fuerza sobrenatural. Sí, pero eso no lo puede reprender. Aunque, incluso si el diablo se pone aquí enfrente, en el nombre de Jesucristo se va. Se va, sí, se va así. Pastor, a lo mejor van a decir que espiritual, pero terminamos una campaña en Torreón. En Torreón. Y yo me acuerdo que ya uno termina, pues tú sabes, también ha estado ahí predicando con nosotros. Claro, claro. Terminamos de predicar, nos acostamos mi esposa y yo. ¿Sí? Y cuando yo estaba así acostado, mi esposa cayó, como quien dice, a dormir. De volada sentí como que empezó a suspirar. El problema fue que cuando mi esposa estaba aquí y yo me volteé a entrar a mi esposa. Y estaba así. Y escuché una carcajada. Ah, tremendo. Así. Pero mi esposa estaba dormida. O sea, no escuchó nada a ella. ¿Yo qué veo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Empezó a oler azufre. Tremendo, ¿verdad? El cigarro, como el cigarro, Sí, pero te más entiendo, fuerte. Claro, sí. Pero mi esposa estaba dormida. Sí, entonces como yo puse a conectar el celular al lado de la cama, yo dije, ¿se está quemando ahí? Y en lo que yo voy checo, no estaba nada ahí, estaba todo bien. El problema fue que cuando volteo, ¿quién crees que estaba ahí? Oh, me digas. Qué tremendo, ¿verdad? Estaba el chamuco. Se puso Todo ahí. eso es real, o sea, el mundo espiritual es impactante. Fueron 2 horas que estuve reprendiendo hasta que se fue. 2 horas. Y si te entra temor, ahí pierdes. Te muere y pierdo. Hasta te puedes matar, No, te no, puede matar, no, no. o sea. Somos carne. Me dio Claro, miedo. Sí. Pero ¿sabe qué fue? Salmo 91. A correr rápido. Salmo 91. Se fue. Me puso a orar. Me puso a orar. Y luego mi esposa se levantó. ¿Qué pasó? Te escuché a lo lejos, como que gritaste, estaba reprendiendo. Te escuché a lo lejos. Sí, ahí estaba. No, me impacta eso. Otra pregunta. Mira, este es un tema que, wow, qué tremendo. La verdad es un tema que vamos a seguir tratando. Es válido que en las liberaciones te pongas a hablar con el demonio, o sea, que le comiences a preguntar de dónde vienes, cómo te llamas y todas esas cosas. ¿Cómo lo ves tú? No. Aquí lo que tenemos que hacer es que él toma ventaja cuando tú hablas con él. Sí, le pasó a Eva, ¿no? Sí, toma ventaja. ¿De qué toma ventaja? De que nosotros como creyentes nada tenemos que hablar con él. Nada. Ni que de dónde vienes, ni que no sé qué. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? O sea, ya sabemos todo eso. Y luego sale el otro, no, que soy la abuelita de no sé qué, y él también quiere creer. No. Dice la Biblia que cuando los ángeles fueron por el cuerpo de Moisés. ¿Sí? Es que este trabajo no lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Ay, es que es algo Bien. tremendo. Esto lo hace el Espíritu. Cuando fueron por el cuerpo de Moisés, dice que Gabriel dijo que el Señor te reprende. Sí. Ahora, y hay tantos versículos que dice que el Señor te reprende. Sí, así es. Pastor, si los ángeles no se atreven a hablar con esos mugrosos, ¿por qué yo voy a hablar con ellos? Tremendo, ¿verdad? El problema es que te hacen creer que eres espiritual y ahí es donde tú le das la ventana abierta y entran. Y es donde salen los pecados ocultos. Claro. De repente caes en maldición, de repente caes en enfermedad, de repente que adultera, de repente que fornica, de repente que el pastor agarra a una mujer de ahí de la iglesia, de repente o sea, tantas cosas. Porque nosotros ahora debemos de entender que Satanás es el adversario. ¿Sí? Es mi enemigo. Estoy entendiendo entonces que meterte al mundo espiritual es un tema muy delicado. No, sin que te metas. Desde que tú has escrito en tu corazón, ya tienes estás que saber. ya estás en guerra. Ya sabes tú que hay alguien que te quiere destruir. Y vino a matar y a destruir. Y más si evangelizas, No, pues sí. y más que si predicas, sí. Nuestra vida, ¿cuál era antes, pastor? Sí, y yo llevaba a mis compañeros del trabajo al table dance. Véngase. Sí. Y ahora no, ahora ya los llevo a la iglesia. ¿Cómo crees que va a estar el otro? Sí. Algo, no, sí, no, bravo. Cambiaste, mi chulo, mi bonito. Eso, sigue echando. No, este va a estar tratando. Sí. Fíjate que hubo una campaña que tú viniste a predicar acá. Yo me acuerdo ese día.
arreglamos las sillas, bocinas, no hubo nadie que me ayudara, pues ahí hicimos todo. Pues yo le dije a mi esposa, me voy a dormir un rato. Me acosté, me dormí y abrí los ojos y ahí estaba el diablo frente a la par. Pero lo impactante fue que tenía un clavo así, mira, es como el cincel de un albañil, pero delgadito como un clavo, y él lo tenía sobre mi corazón y mi pecho. Solo abrí los ojos y veo que ¡fum! Lo mete y me dolió. ¡Ay! Y yo luego grité, esposa, esposa. Y ella llegó y me dice, ¿qué te pasó? Mira que abro mis ojos y ahí estaba el diablo enfrente de mí, y con un gran clavo y me lo metió en mi corazón y me dolió. Y me dolía, o sea, quedé con dolores en el cuerpo, ¿no? Pero yo le dije a mi esposa, es que es por la campaña. Y se viene esto, pues es un ataque espiritual a la campaña. Y en lugar de que me dé miedo, yo voy a seguir y le voy a dar. Y vieras qué campaña más tremenda. Pero la manifestación espiritual se hizo visible frente a mis ojos. Y ahí es donde tienes que estar preparado, tienes que tener una autoridad y tu espíritu tiene que estar fuerte. Porque cuando te enfrentas contra el mundo espiritual no es para cualquiera. Porque muchos ahí corren, muchos ahí huyen, incluso muchos pueden dejar las cosas de Dios ahí. Enfrentarte tú al mundo espiritual es un momento bien difícil. No es para cualquiera. No es para cualquiera. Sí, no, son cosas que tienen que estarse tratando y pues la verdad mucha gente pues no les interesa. Pues entonces, ¿qué de caso tiene? Pues es que ese es el punto. ¿Cómo el cristiano quiere llevar una vida con Dios si no es una vida espiritual cuando Dios es espíritu? No tiene caso. Ahora, he visto muchos hogares, ¿sí? Hogares que son cristianos, pero la casa es un caos. Sí, tremendo. Sí. No, es que se me levantó esto, Ahora, yo siempre voy a decirles algo aquí que tenemos que estar creando ámbitos espirituales en nuestra casa. También. Sí, no nomás se adora en la casa, no nomás se glorifica en la iglesia, perdón, no nomás se exalta en la iglesia, no nomás, mucha gente dice, yo leo la palabra en la iglesia, yo adoro en la iglesia, yo levanto las manos en la iglesia, y todo lo hacemos en la iglesia, y nos acostumbramos, ¿sí?, a la atmósfera que vemos en la iglesia, ¿sí? No, entras, lloras, siento bonito esto, salen, pero ahí no es todo. La adoración tiene que estar continuamente en nuestra boca, ¿sí? La oración, ¿sí? La lectura de palabra, el ayuno, en nuestra casa hacer altares. ¿Cómo puede ser que en el mundo ponen altares de la muerte? En el mundo ponen altares al diablo, a Satanás. En el mundo altares a la Guadalupe, altares a tantas cosas. Y nosotros no podemos crear un altar familiar en la casa. Sí, es correcto. Sí. Ahora, yo siempre digo, si tú adoras en la iglesia y adoras en tu casa, le das continuidad a que el Espíritu Santo entre total sobre tu vida y sobre los que te rodean. Para que haya crecimiento espiritual. Ahora, debemos de entender que nuestra casa, donde vivimos, o el celular, donde tú quieras, ¿sí?, tienes que ver qué contenido que estamos viendo, ¿sí?, dentro de nuestra casa, porque afecta, ¿sí?, creando manchas, ¿sí?, de manera como si fuera portales para que los demonios salgan y nos destruyan. Ahora, TikTok, Facebook, novelas, películas de terror, pornografía, música mundana, y todo esto abre portales, ¿sí?, de la manera que se crea, nos hacen a que hagamos pecados mortales, y esta es una entrada total legal al diablo. Ahora, yo siempre he dicho, donde está Satanás, ¿sí?, hay confusión, hay destrucción, hay división, hay enojos, hay resentimientos, hay lamentos, hay tormentos, hay depresión, hay soledad y una vida decadente al Espíritu Santo. Ese es el problema, creernos espirituales. Ahora, cargamos maldición porque alabamos a Dios con esta boca, pero cantamos música mundana ya. Tremendo, ¿verdad? Sí. Estamos aquí y ¿qué miramos? La Biblia. Leemos la Biblia, que la caja de Dios, y en la casa, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Sí? Ahora, son temas que tenemos que estar viendo nosotros para que la liberación sea total. Por eso las personas no son liberadas. Porque usted aquí, pastor, les puede hablar y decir, mire, no ve, hermanito, y eso. Pero allá, ¿qué hacen? Sí. Allá, ¿qué están haciendo? Sí. Ahora, ¿por qué pasa que las personas aún dentro de la iglesia, escúcheme bien, ¿qué es lo que pasa cuando las personas dentro de la iglesia no son liberadas? Porque no toman y no tienen interés para cambiar. Así es. Y correcto, para ser restauradas en el nombre de Cristo. Ahora, necesitamos ser atalayas en la casa, ¿sí?
Ahora, hay padres, voy a tocar esto, pero hay padres que dejan que sus hijas muy pequeñas tengan novios. Tremendo, ¿verdad? Y me ha tocado llegar a mí como pastora con la familia ahí y los visito. Y el novio con la hija en el cuarto. Sí. Y el papá, no, es que es el noviecito de mi hija. No, y ahí está. Ahora, si tienen relaciones y el hombrecito es mundano, ¿qué es lo que puede pasar, pastor? Claro, claro. Por eso nuestros hijos no se convierten. Ahora, ¿qué es lo que escucha tu hija? ¿Qué es lo que ve tu hija, tu hijo? ¿Con quién se junta? ¿Sí? ¿Con quién tienen relación? O sea, ¿con quién hablan? Si son cristianos, no son cristianos, son buenos, son malos. ¿Qué es lo que hacen portales ellos? de entrada en el mundo espiritual. Sí. Sí. Ahora, una vez mi hermano entró con un colguije de la Santa Muerte. Tremendo, ¿verdad? Que porque se juntó con un compañero y que le dijo que era que esto y que no sé qué. Aún un papá y mamá predicando de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ahí viene la influencia demoníaca. Ahora, ahí va. Satanás, una cosa es atacar espiritualmente y otra cosa es buscar un socio para destruirte. Un socio. ¿Sí? Porque, ¿qué hace el socio? Influenciado. Y se deja usar por Satanás para destruir a la familia. ¿Sí? El socio puede ser la suegra. Sí. El socio puede ser el hermano. El socio puede ser tu hermano. El socio puede ser las personas que se meten a tu casa con estrategia demoníaca para destruirte. Sí. Ahora, yo siempre he dicho, no le deje entrar a todos a su casa. Ahora, varón, con el tema de las casas, mira, como estamos en el tema espiritual, yo he visto, por ejemplo, que hay personas que se dedican, en las constructoras llegan a hacer rituales, cuando todavía las casas no se han entregado. Y yo lo veo mucho aquí en Monterrey, porque aquí en Monterrey hay mucho tema de adoradores de la muerte, satanistas y todo eso, está por todo, como no tienes idea. Hay constructoras que hacen las casas, y ellos van a hacer rituales ahí, antes que las entreguen. Y ahí llegan los hogares, compran sus casas, llegan a vivir ahí. Y imagínate bajo qué entorno. Yo considero, no sé cómo veas tú, que este es un tema que tiene que tratarse también. O sea, antes de llegar a una casa, quizás hacer un culto allí, hacer una oración, pues se podría ir a ungir. No sé cómo veas tú el tema del ungimiento, el tema del aceite. ¿Es efectivo el tema del aceite en el mundo espiritual? Sí, ahora, en Levítico 14, 33, 40, lo pueden buscar en su casa. Habla de la plaga verdosa, ¿sí? Y de la mancha verdosa, ¿sí? Que es un mojo, como ahora lo conocemos. Pero dice, dijo el sacerdote, vayan y especifiquen las paredes, y donde haya mojo o mancha verdosa, hay que quitarlo, hay que limpiarlo, hay que santificarlo, ¿sí? Hacer un tipo, ellos le llaman ritual, los que hacían los judíos. Pero mire, fíjese, era matar ya sea cordero, o matar a una paloma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese? La sangre del cordero. ¿Sí? Y la paloma es el Espíritu Santo. Nada de otro mundo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Manchó, ¿sí?, con la sangre del cordero entre los dinteles de la puerta para que no entrara el ángel de la muerte a la casa. Tremendo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, son cosas que uno tiene que hacer. Entonces, si digamos hay un ritual satánico en una casa, tú no sabes, compras la casa, llegas ahí, y llegas a vivir. Bueno, antes de eso, tienes que orar. ¿Sí? Aquí también tengo tocado ese tema. Tenemos que orar. Señor, quiero una casa. Ok. El Señor no te va a dar una casa embrujada. Tremendo. Pero ni está desesperado. Ya quiero mi casa. Porque ya no quiero vivir con la suegra o con el suegro. Anda desesperado y, ¿sabes qué? Ten, fírmale. Esto va a ser tu casa, popona. Toma la garra y todo lo que tú quieras, pero tú no sabes qué hay ahí. Ahora, tenemos que saber dónde vivimos. Porque hay casas que son. Sí, es correcto. Entregadas a Satanás. Ya las han entregado. ¿Sí? Yo he visto eso. Ahora, puede haber una limpia, claro, pero vas a batallar. No es fácil. Sí, no es fácil. No, es tremendo eso. Ahora, y si la bruja vive ahí enfrente de ti o atrás. ¡Qué guerra! Ahora, ya es un lugar que ellos tienen ahí. Ahora, hay gente que dice, no, mire, es que Dios hace las cosas. Sí. Pero Dios siempre actúa estratégicamente. ¿Sí? Dios te va a dar lo bueno. Dios te va a dar lo bueno. Ahora, cuando dice que tenemos que hacer limpieza, que el sacerdote dijo, hagan limpieza total. ¿Sí? Tenemos que nosotros mismos no tenemos que tener reliquias antiguas.
Oh, eso es algo que tremendo, ¿no? Mira, este anillo lo vas a cargar, Giovanni, porque lo cargó tu tatarabuelo. Tenés de oro, cuídalo. Generación tras generación se lo entrego, sí, pero tú no sabes cómo viene ya de generación tras generación. ¿Sí me entiendes? Ahora, los santos hechos por manos de hombre, sí. Tenemos que hacer limpia nuestro ropero. Yo siempre he dicho, si esa camisa ya no te la pones, regálala. ¿Sí? Si ese vestido ya no te lo pones, regálalo. Oye, hablando eso de la ropa, cuando abrimos la iglesia allá en Vía 5, fíjate bien cómo es que trabajan. Cuando abrimos la iglesia aquí en Valle, siempre cuando iniciamos había montañas de ropa tiradas afuera. Abríamos la puerta y la montaña de ropa ahí. ¡Wow! Y yo le decía a mi esposa, mira, que cada vez que abrimos una iglesia nos vienen a tirar ropa. Tema espiritual, temas espirituales, eso es algo impactante. Yo quiero hacerte una pregunta, mira, ya que estamos en esto. ¿Por qué el tema de la liberación espiritual lo estamos planteando en templos o en iglesias? Pero caso no se ve afuera. Yo no he visto bueno, personalmente yo no lo he visto, que haya liberación espiritual allá afuera. Cuando me refiero a liberación espiritual es de que se manifieste el mundo espiritual de las tinieblas en las personas y las personas sean libres. Me refiero en las calles, que tú vayas a un parque, vayas a las calles, o que anden muchas personas haciendo liberación espiritual, cuando las personas, esa es la cara que más tienen. Bueno, en tema de eso, punto número 1, nosotros no manipulamos la liberación. Okay. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Cuando uno va y ora por una persona, si Dios quiere, se hace. ¿Sí? Porque ahí ya no toda la culpa es de nosotros. Ahí ya la persona que está ahí. Pero casi solo la liberación se está dando casi solo en los templos, dentro de las iglesias, pero no se está haciendo liberación viral, digamos. Quiero que tú lo veas, que por ejemplo, que vaya, bueno, voy a agarrar esta calle porque aquí hay mucha gente drogadicta, ¿no? Y vayas y que así como se hacía en el tiempo antiguo, ves que 5,000 aceptaban al Señor, porque ese tiempo se ha perdido mucho en el mundo espiritual. No, bueno, la Biblia nos menciona claramente que en los últimos tiempos serán como los tiempos de Lot, ¿sí? Y va a ser como en los tiempos de Noé. Tenemos que tomar en cuenta que la maldad aumentará y el amor de muchos se va a enfriar. Uh-huh. O sea, las personas hoy en día están congeladas, para que me entiendan. De manera que mientras nosotros prediquemos, ¿sí?, en su corazón va a estar la necedad. Ahora, ¿por qué hay iglesias? ¿Sí? Okay. ¿Por qué hay iglesias? Espera, hermanito. Sí, es a ambos. Y tenemos bastante gente viendo, hermano. Sí. Finalizamos. Sí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Continuamos. Dios te bendiga, hermano. No. No nos hemos ido aún. No, todo esto pasa cuando hablamos de la liberación, amén. El mundo espiritual se mueve, ¿verdad? El mundo espiritual, amén. No, estamos aquí, miren, nuevamente, estamos acá, continuamos, gracias a todos que nos siguen, la verdad que sin ustedes pues sería imposible continuar, es un tema importante, la liberación espiritual, estamos tocando temas espirituales, el mundo espiritual es un tema bastante amplio, hemos aprendido bastante, el Espíritu Santo nos ha enseñado mucho el día de hoy, sobre el mundo espiritual, preguntas han sido respuestas muy eficaces conforme a la palabra del Señor. El mundo espiritual, wow. Un tema que hoy en día no se toca, un tema que hoy en día parecía que fuera un tabú, ¿no? y que quienes lo ejercen, pues se está ejerciendo, pero wow, no está creciendo, no se está realizando como debe de ser, ¿no? Sí, bueno, nos quedamos en el tema de que ¿por qué no hacen las liberaciones afuera? Sí, porque él es... Ahora, bueno, punto número 1. Y para que haya una liberación afuera, primero que nada tenemos que planificar el tema del evangelismo. ¿Sí? Hay ayuno, se tiene que programar ayuno, de la manera que ponle un día vamos a ir a evangelizar, este día vamos a ir a esto y el otro. ¿Sí? Y se hace un plan con Dios. Señor, vamos a darle con todo. Que seas tú con nosotros, ahí vamos, y a predicar y a todo lo que sea.
Yo me fui con el hermano Petronilo, que es el que me acompaña en el evangelismo, y nos ha tocado 2 veces. Eso 2 veces. Y una vez que un señor que evangelizaron, trajo a su hija que estaba embrujada y fue liberada. Pero ¿a qué vamos? De que tenemos que tener un plan de evangelismo. ¿Sí? No nomás es de que hoy me levanto por la mañana y a ver a quién desato. No, porque si no nos va a pasar como aquellos exorcistas Sí, claro, sí. que andamos buscando a ver a quién sacar. No, sí. Todo está en el plan de Dios. Se hace un plan de evangelismo, se entrega al Señor, se ayuna y ahí puede ser. Dios lo puede hacer. Una pregunta, varón. Yo entiendo que si una persona no ha sido liberada, de hecho en San Juan 3 dice que la persona tiene que nacer del agua y del espíritu. Ajá. O sea, si no naces del agua y del espíritu, porque el agua tú lo puedes decidir, si yo me puedo bautizar ahorita, el aceptar a Cristo lo puedo hacer yo ahorita. O sea, el aceptar a Cristo y nacer del agua son decisiones tuyas. Pero el nacimiento del Espíritu no es decisión tuya. El nacimiento del Espíritu es decisión del Espíritu cuando Él ve que ya tú puedes ser un templo para Él. Y de lo que tú decías, ¿sí? Decisión, fe, que busques al Señor con tu corazón y todo. Entonces ahí viene el nacimiento del Espíritu. Pero cuando viene el nacimiento del Espíritu, te estoy hablando de temas espirituales. Entonces, a mí me impacta cuando yo voy a una iglesia y hago la pregunta de siempre. Esa es la pregunta del millón. Hermanos, acá, digamos que hayan 100. ¿Cuántos aceptaron a Cristo? 100. ¿Cuántos han nacido del agua? 95. Fíjate la cantidad. Estamos hablando de los rangos y las estadísticas. ¿Y cuántos nacieron del Espíritu? Nadie. Y inclusive ni el pastor ha nacido del Espíritu. No hay nacimiento del Espíritu. Entonces, son requisitos fundamentales para que puedas entrar al reino de los cielos, que puedas nacer del Espíritu. La pregunta es, ¿qué es nacer del Espíritu? Ajá. Bueno, punto número 1 para que podamos nacer del Espíritu, hay que nacer de nuevo. Porque si no, nos va a pasar como la iglesia de Corintios. Manifestaciones gloriosas, hablaban en lengua, eran hombres que andaban, en la iglesia andaban impecables. Sí. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo cuando le llamó la atención? Yo necesito hablarles a ustedes como carnales, porque aunque yo veo que los dones del Espíritu están en ustedes, ¿sí? No han nacido de nuevo. Siguen teniendo celos, contienda, ¿sí? Y sobre todo yo soy de Apolo, ¿sí? Yo soy de Pablo, ¿sí? Yo soy de este. Y el más espiritual decía, yo soy de Jesucristo, ¿sí? Entonces, para poder nacer de nuevo, o nacer del Espíritu, ¿para qué? Porque naces de nuevo, la casa está limpia. Tremendo, sí. Y es donde toma el Espíritu tu vida. Y es el que te ayuda a avanzar, así adelante. Pero si vemos, siempre va a ser tema espiritual. Entonces, la liberación espiritual debería ser un tema común en la iglesia, ¿no? O sea, debería ser un tema que debería de trabajarse, algo muy cotidiano, así como se trabaja la santidad, debería también trabajarse el tema de la liberación espiritual. Ajá. Sí, y son varios puntos, ¿sí? No nomás es hablar de demonios. Claro. Son varios puntos. Hermano, ya aceptó a Cristo en su corazón, ya lo bautizamos, ya se bautizó en el Espíritu Santo. Bueno, deja de pecar, ¿sí? Ahora, no es lo mismo predicar y decir, está en pecado, te vas a ir al infierno que estás en pecado, y que vas a ver que el diablo te va a llevar si sigues en pecado. No, hay que enseñarles a que ya no pequen. Okay. ¿Sí me entiendes? Sí, fíjate que a mí me gusta mucho eso que estás tocando. Parece que todo son procesos, ¿no? Ajá. Son etapas que se deben de llevar. Te estoy hablando de un alma nueva, ¿sí? De alma nueva. Uh-huh. Porque cuando viene alguien a tu iglesia que ya conoce a Cristo, es muy difícil que se deje. La iglesia evangélica hoy, cuando hablo de la iglesia evangélica, la iglesia pentecostés, cristiana, la iglesia general, que es la Biblia la base, ¿qué podríamos decir que de alguna manera está influenciada por espíritus de tinieblas también? ¿Cómo es posible? Fíjate que yo veo mucho en la iglesia evangélica, está influenciada mucho por espíritus de demonios. La iglesia evangélica hoy se anda peleando, anda sacando miembros de una iglesia y se lo llevan a otra.
hermanos que van a poner una iglesia a la par de otra. Porque hay mucho pleito, mucha división en la iglesia evangélica. Si eso solamente son cuestiones en el mundo espiritual de gobernantes, de espíritus, de demonios, de divisiones. Y la misma iglesia evangélica lo ejerce. Sí. No. Podemos entender que no se ha libertado todavía. El diablo va a hacer lo suyo. ¿Sí? Como lo hizo con Judas y como lo estaba haciendo con Pedro. Sí, es correcto. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí, ¿qué le dijo Jesús? Haz lo que tengas que hacer ya. ¿Sí? Como que diciendo, aquella te dijo, hazlo. Por esa razón logramos entender que la iglesia del Señor no es una denominación, la iglesia del Señor no es un nombre, que la iglesia evangélica la voz de Dios, que la iglesia Betel, que la iglesia Camino de Santidad, que la iglesia de Benecer, no, o sea, realmente no es eso. No, tú puedes poner tu nombramiento, ¿sí? Porque Dios te va a dar un tema a tu visión, ¿sí? Nombramiento. Pero bueno, cuando se convierte, el hermano Petro viene de los testigos de Jehová. Okay. Y él estuvo 5 años en una iglesia. Pero yo pienso que no le enseñaron tan bien que digamos. Cuando llega conmigo, tiene eso. Que el Pentecostés, que el Bautista, que el otro, que no sé qué. Le dije, no, tremendo, quítese eso de la cabeza. En Antioquía le llamaron cristianos a los seguidores de Jesucristo. Se acabó. Punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Bautista sigue una doctrina que la hizo el hombre. Correcto. El testigo sigue una doctrina que la hizo los profetas de ellos. Pero tienen algo bueno que yo veo, que no se pelean entre ellos. O sea, el bautista no pelea con el bautista, el testigo de Jehová no va a pelear contra el testigo, de hecho el católico tampoco, pero el evangélico sí. Sí, bueno, es que el problema de que todas esas denominaciones, punto número 1, el bautista no cree en el Espíritu Santo. Eso es tremendo, eso. Sí. Ahora, el mormón igual, sí. El testigo igual, los hindú igual, sí, todo que igual. La iglesia evangélica la atacaba. Ahora, lo peor de todo es que los católicos ahora sacaron un tema muy raro de disque Espíritu Santo. Sí, o sea, ahora, ellos ahorita también hacen lo mismo que nosotros. Sí, porque ya ellos también tienen los dones, ¿cómo se les puede decir? Ellos le llaman los dones, a veces me pueden ayudar ahí en la transmisión, se le llama, son dones, pero no me acuerdo cómo se le llama a esos dones, que también vienen disque del Espíritu. Tremendo, ¿verdad? Sí, o sea, sí, y ahora a lo que vamos, que también hubo una hermana que se enojó mucho porque yo hablé de los católicos, y me dijo, es que mire, mi hija iba fue a un retiro de ellos, ¿sí? Retiro carismático, ¿sí? Y ahí ella sanó de tal enfermedad, ¿sí? Entonces la iglesia me volteó a ver y se quedó atónita porque dijo, oye, pues no, que nuestra iglesia es la verdadera, porque allá, y le dijo, está bien, ¿dónde está tu hija? ¿Se congrega? No, está en el mundo. Ahora, a lo que vamos, son dos poderes. Los frutos, ¿verdad? Sí, son dos poderes. Para salvación, restauración, ¿sí? Y para que la gente muera en nosotros y sea resucitado al tercer, cuando toque la trompeta. O el otro, para destrucción. Ahora, el diablo también hace lo suyo, igual. De manera que cuando el Espíritu de Dios se mueve en una iglesia y hay unidad, siempre el diablo va a querer meter a alguien que... Claro. En el tema de la liberación espiritual, estoy entendiendo entonces, o sea, debería de ser que el creyente debería estar preparado. Ahora fíjate, seguido así rápido, perdóname, seguido rápido. Cuando llevaban a Pedro y a Juan, con los fariseos, ¿sí? Que les querían apedrear y que le dijeron, por favor, dejen de predicar el nombre de Jesús. Para que no les hagamos nada, ¿sí? Es mejor que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Ellos dijeron eso, ¿sí? Ahora, les iban a golpear, viene Gamaliel y les dice, si no es de Dios, esto se va a destruir. Es correcto. Déjenlos porque no vaya a ser que... No vaya a ser que vayamos en contra de Dios. Porque se levantó y murieron. Todos murieron.
y se desbalagó todo. Ujú, ¿Sí? Entonces va a pasar lo mismo. ujú. El que es de Dios permanece. Así es. Y el que no es de Dios. Es se correcto, destruye. sí. No, pues interesante. Eh, Por eso si hay déjalos. Uno tiene que caminar enfocado. es que la verdad que, por ejemplo, el caso de Pedro, pues obviamente, ya él ya andaba una vida espiritual tremenda, ¿no? ¿Verdad? Sí, una cosa tremenda. Eh, viendo el tema, siervo, sobre las liberaciones espirituales, ¿verdad? El cristiano debería estar preparado, ¿no? ¿Sí? Debería estar preparado para eso, pero ¿qué sucede? Que cuando ya ven que se da una manifestación en una iglesia, o hay una manifestación demoníaca, se asusta o sale corriendo. Bueno, es que también tienes que enseñarlos. Ese es el problema, como no se enseña, pues nadie. Fíjate que allá en Querétaro yo me acuerdo que fui a una iglesia y hubo una manifestación. ¿Y qué cree que sucedió? El pastor se le fue la voz, se quedó con el micrófono y no dijo nada. Y todo el mundo no hallaba ni qué hacer. Veas, o sea, que eso son cosas que suceden. La iglesia debe estar preparada, los cielos deben estar preparados, porque uno no sabe el momento que se vaya a manifestar un espíritu de tinieblas en un lugar de santidad. ¿Verdad? Debe haber una preparación, pero como no se prepara. Ajá, sí, tiene que haber una preparación. Ahora, saber actuar, ¿verdad? Lo vas a agarrar, ¿sí? Pero va a hacer sus movimientos muy raros, ¿verdad? O sea, hay que llegarlo con cuidado para que no pase nada. Yo me acuerdo de un hermano que tiene un ministerio tremendo de liberación allá en Guatemala, y él me decía: mire, varón, yo he visto cuando tecolotes les han salido de partes del cuerpo, tecolotes, culebras. ¿Eso es real? ¿Puede ser real eso? Arañas, sapos. Arañas, sapos, sí, sapos, me comentaba él sobre esos temas. Sí, de todo es real. Ahí el mentado sapo es el que aparece más. Es el más común, ¿no? Y se ha visto una vez, comentó un compañero, que él sí se mueve en la liberación. Tiene más fe, por así decirlo, ¿verdad? O está más centrado. Porque hay que reconocer cuando alguien busca a Dios de veras, ¿verdad? Sí, y hay niveles, porque unos a lo mejor tienen la facilidad de ellos porque pues ellos a lo mejor por ese lado se meten más con Dios, pues uno trabaja, tantas cositas, ¿verdad? Y eso sí afecta. Afecta porque no nos metemos bien como debería de ser. Entonces me acuerdo que este hombre fue a orar por una hermana y se le movía mucho aquí. Y él dijo: es un sapo lo que tiene. No me acuerdo cómo se llama esa brujería. El sapo no sé qué es. Y lo trae aquí. Entonces no lo pudo echar, pero le dijo a los doctores: opérenla, tiene un sapo ahí. Se lo sacaron. Es real, sí. Real. No lo creo. Vieras que he escuchado mucho de gente que muy cercana a mí, gente muy cercana, que en temas de liberación has visto cuando las uñas a las personas se les crece. Ajá. O sea, estamos hablando ya de aquí de otro nivel, veo que uñas que le crecen a las personas en el momento de la liberación. Es que, fíjese, pastor, que una cosa es que aquí en México la gente es necia y no quiere a Dios. A que la gente sí quiera ser liberada. Uh-huh. Te aseguro que si nos vamos mañana a Haití y hacemos campañas, créeme que esa gente sale liberada. Uh-huh. ¿Sí? Porque en verdad quiere. Ahora, yo que ando mucho en Veracruz, en lugares del sur allá, al último, he visto sanidades, liberaciones, he visto el poder de Dios, que aquí no he logrado hacerlo. ¿Sí? Uh-huh. Porque al punto, estás en una ciudad donde el que se enferma ve y corre al IMSS. Uh-huh. Así es, sí. Me siento mal, ve al psicólogo. ¿Sí? Incluso otros cristianos que son cristianos corren al brujo. Lee las cartas. ¿Sí? Uh-huh. En Veracruz no. En Veracruz es o me sana Dios, porque no hay nada que hacer aquí. Así es. Sí. No hay otra. O me sana Dios, porque no hay otra. Y he visto más poder allá que aquí. Y es válido, porque aquí la gente es necia. ¿Cuántas iglesias no hay aquí alrededor? Sí, claro. Ahora, dividieron, no dividieron, lo que sea, se va a ser usado para la gloria de Dios. Uh-huh. ¿Sí? Porque toda Valle del Jaral, Villa del Arco y todo este tramo que estamos aquí van a llegar al cielo
y no van a poder decir amén. Claro, así es. Sí. En cada esquina cualquiera está predicando. En cada esquina cualquiera está predicando y llevando la palabra del Señor. ¿Y qué va a decir? Oye, si tuviste una iglesia ahí en la esquina acá, ¿cómo no te pudiste arrepentir? En la liberación espiritual puede haber engaño. O sea, es de ambos lados, tanto del que libera como que el que es libertado. O sea, ¿puede el demonio engañar al que fue liberado? Si no estás metido con Dios, sí. Me pasó una vez. Sí, pasó una vez. Cuando empezaba. ¿Manipula? No. Hace como que, y tú ahí fuera, y fuera. Y ya estoy bien, ya. No, ya se libera de que no sé qué. Nada, que era su show que hacía ella. Tremendo, ¿verdad? Sí, o sea, pero uno ya se da cuenta. Uno ya sabe qué onda. Sí. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Miren, ahí va. Una vez andaba en Tamaulipas, fuimos a predicar. Y estaba esta persona ya en cama para morir. Oramos. Dios la entra en sí, porque le estaban ataques epilépticos. Entra en sí. ¿Sí? Para no dar todo el testimonio. Ya reaccionó. Ya los tíos, los primos estaban afuera esperando a que muriera esa persona ya. Ya estaban listos para velarla. Y fui a orar por él. ¿Sí? No me la doy de acá, no. Fui a orar por él. Y reaccionó. Pero después me marcaron y me dijeron, está endemoniado. Y cuando yo voy ahí, él empezó a moverse muy raro. Pero ¿cómo me di cuenta? Hay movimientos que te alteran el corazón. Suben las pulsaciones. Cuando yo estaba reprendiendo y este estaba y así y acá, porque lo tenían amarrado. Claro, sí. Sí. Las pulsaciones estaban en 75. O sea que no estaba agitado. Tremendo, ¿verdad? O sea, Porque si no fueran endemoniados, claro, sí. yo dije, para lo que está haciendo, ahí tiene que tener 180, no mucho. 190, porque hacia esto. Claro, sí. Y él mismo le hacía. Como que la respiración. Entonces ahí te das cuenta. Entonces, en verdad sí estaba endemoniado. En verdad sí está endemoniado. En verdad, sí. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, son cosas que uno tiene que checar, tiene que ver antes de poner manos. Bueno, ¿qué sucede en la imposición de manos con una persona que está endemoniada? Bueno, ahí tienes que estar blindado por el Espíritu Santo. Tiene que haber ayuno. ¿Hay transmisión ¿se puede transmitir un espíritu a otra persona? Fácil. ¿Por qué? Dice que con ayuno y oración nace el poder. ¿Sí? Pero ¿de qué poder está hablando con ahorita? El poder de la santidad a través del Espíritu. Porque en sí, si tú vas a Romanos, dice, el Espíritu de santidad, el que levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Entonces, ocupamos ser santos, esforzarnos a ser santos, para poder hacer una liberación. Han habido casos, varón, de personas que han estado endemoniadas y atadas que no les salen. Que no salen. No. Y han ido, han llevado y no salen. Yo me acuerdo de unos casos incluso de que hasta puede un demonio matar a una persona. ¿Puede? Si no vas preparado, sí. Bueno, me refiero a la persona que está endemoniada. O sea, me refiero a que si el demonio sale, bueno, de hecho hay un caso bíblico, ¿no? De aquel niño que cuando llegó Jesús y salió el demonio, el niño quedó ahí sin vida, ya no respiraba, ¿no? Claro, estaba el Señor. ¿Puede haber el caso que si una persona es liberada puede fallecer ahí en el proceso? Puede liberar, a lo mejor es que depende, pastor. Depende. Depende, ¿verdad? Porque tiene que tener cuidado, ¿verdad? Un decir, la estamos liberando, ¿sí? Él no va a sentir que se da un golpe en la cabeza. Él no va a sentir si se revienta un brazo. Endemoniado él lo va a mover. Uno es el que tiene que cuidarlo. ¿Sí? Oye, agarro bien. Sí, agárrenlo bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué es mejor? Con garras en las manos, en los pies, uno acá arriba, tumbarlo y someterlo así. En los procesos de liberación espiritual, porque estamos tocando ese tema, he visto que, digamos, los agarran, les dan hasta tomar hasta una pachita de aceite, se toma el aceite, abren la boca y le dan el aceite. Bueno, eso no es conveniente. Eso es No, lo vas a ahogar. ¿Qué? Ahí se lo puedes matar. Tremendo. Ya ha ¿verdad? pasado.
Y ya ha pasado. Ya ha pasado. Sí. Que les dan de tomar aceite. Yo creo que sería mejor, en tal caso, un gilo, ¿no? También el tumbarlos a la fuerza. Se pueden desnucar. Y ahí se les puede decir, sí, no ha pasado también. Una vez cerraron una iglesia por lo mismo. El pastor la aventó para atrás, se desnucó. Y le quedó, pues, no sé qué le pasó en el cuello, pero andaba buscando al pastor. Mejor cerraron la iglesia. Porque andaban con los policías. Sí. Es que es un tema muy delicado. Por eso yo siempre he dicho, el Espíritu Santo no es burlote. El Espíritu Santo no es de que ay, mueve, brinca, no, todo hágase con orden, porque si no, no vas a poder discernir ni distinguir. Claro. Ahora, a través de la emoción también trabaja Satanás, que hay que tener mucho cuidado ahí. Sí, es que hay muchas, he visto cómo se ejerce la liberación espiritual de muchas maneras, incluso cosas que te quedas sorprendido. Ahora, yo me acuerdo que hay varias gente que dice, vamos a dar temas de liberación, ¿sí? Para que usted le haga así, así, así. Y es mentira. ¿Sí? Porque si no estás preparado, se te manifiesta, ¿qué hacen yo? No vas a saber qué hacer. No se va a saber qué hacer. Y no vas a sacar la libreta y decir, a ver, esto. Ay, pues no. Fíjate que yo he visto casos, este es un tema tremendo, he visto casos donde está la liberación, ¿no? Y el que va a liberar sale endemoniado. Sí, también. No. Y es como le digo, aquí es de que no que se endemonian, lo peor es que se han influenciado. Ese es lo peor. El que tira espuma, el que se mueve, ese en el nombre de Cristo sale porque lo estás viendo. Es un demonio agresivo, pero un demonio apacible o el influenciado. También hay, ¿verdad? Estrategias. Es que esta es una guerra. Es estrategia de combate, ¿verdad? Ahora, aquí tienes que ver tú. Si la persona va a querer cambiar y le va a echar ganas, métete. Si no, mejor no te metas. Porque afecta también. Afecta. ¿No te acuerdas de la campaña que hizo Nehemías aquí? Sí. Hubieron 2 liberaciones. Sacaron sangre. Sí me acuerdo, sí, sacaron sangre. Sí, yo estuve ahí. Al siguiente día, diarrea que me dio. Todo el día andaba con diarrea. Sí, esa es una parte del video, eso es así tiene que ser. ¿Así me entiendes? O sea, sí, claro. Son cositas que... Un sacrificio. Es parte del asunto. Sí. Es parte de... Es como todo. Si usted y yo nos peleamos, aunque usted me gane, yo como que le voy a dar uno, he perdido. Claro. Así va a ser el diablo. Sí, claro. Pues bueno, pastor, no, mira que qué interesante tema. Yo creo que ha sido de mucho interés el tema de la liberación espiritual. Yo creo que llego a unas conclusiones muy generales y muy completas. Debe de trabajarse mucho este tema en las iglesias, pero debe trabajarse bajo la guianza del Espíritu. Debe trabajarse bajo las normas del Espíritu. Ay, Señor, ¿verdad? Qué tremendo. Antes de enseñar, mételos a que conozcan el Espíritu de Dios. Sí. Antes que tú les enseñes o que tú les vayas a decir, mételos a que conozcan el Espíritu de Dios. Y que sepan a qué se están metiendo, ¿no? Sí, así es. Sí. No puedes tú enseñarles nomás, no. Tienes que agarrar, como dicen, hombres con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? Sí, es un discípulo. Así está en la Biblia, así lo dice. Sí, así es la única manera. Porque si tú enseñas al que no, lo vas a perder. Si tú enseñas al que no quiere ser... Y en lugar de que se salve, se va a perder. Así es. Pues que aquí la palabra de en la Biblia yo veo que es un arma de doble filo, ¿verdad? Ajá. Un arma de doble filo. Y el tema de la liberación espiritual no es para cualquiera. Hay que saber quién lo va a enseñar. Hay que dejarse llevar por el Espíritu, bajo las normas del Espíritu, para que ese ministerio, digamos, o don o lo que sea, pueda ejercerse para la obra de Dios eficazmente, que yo creo que estamos buscando todos, ¿no? Así es. Sí, todo eso, pero eso sí, yo les digo, que su círculo no nomás es la liberación. Claro, por supuesto. Hay muchas cosas que son más que la liberación. Claro. Sí. Son más. La liberación solamente es un arma que el Señor te da, ¿sí? Para liberar a los cautivos. Pero no siempre es eso. Excelente, wow. Tenemos que yo digo, hay muchos pasajes en la Biblia donde podemos tener una vida plena, buena delante de Dios, que es lo principal.
¿sí? Porque si tú todo te la pasas todo el año en liberación, todo el año en liberación, todo el año dando estudios de liberación, Bueno, con esto concluyo ya este primer podcast que estamos haciendo. Mira que qué tremenda pregunta. ¿Puede una persona que ejerce la liberación no necesariamente será salva? No necesariamente. ningún don, Ningún don. ningún Nada. don te va a salvar. Aunque lo ejerce, que se enfoque solo a la liberación, muera y sacó demonios y llegue delante del Señor y el Señor le diga, no, pues... Mira, hay dos cosas. Hay dos cosas. Y aquí cerramos para que, con poder y fuego. Hay dos cosas. Moisés nunca estuvo en una plataforma predicando. Elías tampoco. Los profetas, los apóstoles tampoco. ¿Sí? Bueno, Pablo sí, ¿verdad? Él hace su campaña. Pero vamos al Antiguo Testamento. Ni uno. ¿Sí? Una cosa es que el Señor te entregue un don. ¿Sí? Tú lo ejerzas. Y cuando tú vas ejerciendo ese don, por eso dice, más estaban con ustedes, más no son de ustedes. Se desvían ya sea por la economía, por esto, lo que sea. Se desvían. ¿Sí? Pero ese es el don. Un adúltero puede subirse ahí arriba a predicar. ¿Sí? Porque los han invitado, yo he visto. ¿Sí? Y Dios los va a usar como debe de ser. Porque la palabra no es un juego. Claro. ¿Sí? Porque la palabra no es burlada. El Señor respalda su palabra. Su palabra. Pero ahí va. No nomás es el don. ¿Quién tiene el favor? De Dios. De Dios. Como lo tuvo David. Como lo tuvo Moisés. Como lo tuvo Elías. Como lo tuvo Eliseo. Me dijo el Señor, no es tanto el don. ¿Sí? Tienes mi gracia. Tienes mi favor. ¿Somos amigos? Ahí está. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Somos amigos? Pero eso de ser amigos es palpable, ¿no? O sea, se demuestra, se ve. Ahora, ¿cómo oramos? Padre nuestro que estás en los... ¿Soy tu padre? ¿Sí me entiendes? O sea, son cosas tan diferentes. ¿Sí? Ahora, volvemos con la hermana Yuri. Ella no tenía ningún don. O no tiene ningún don. O sí tiene, pero ahorita no lo ha sabido. Lo entiendo el punto. Sí, o sea, no sea como quien dice, es alguien que se congrega, pero no ha definido qué ser, o sea, nomás se congrega. O sea, y no es una persona tan espiritual que digamos, y cómo fluyó con su mamá. ¿Sí? Ahora, es lo mismo aquí. No, a mí me impacta eso porque si aunque la persona se dedicara solo al tema de liberación y llega con el Señor le dice, no, pues no puedes sentar en los cielos. Ahora, hay un problema desde los tiempos antiguos, bueno, desde Pablo y Pedro, no. Los 2000, 90, a los 90, de los 90 para acá vamos a hablar. Desde ahí existe una manipulación grande dentro de la iglesia. Sí, es cierto, comenzó eso. ¿Sí? Una manipulación grande. Yo soy el siervo. Ahí me tienes que servir. Papá espiritual. Términos que los usan para quitar sus pertenencias a la gente y para tenerlos manipulados. ¿Sí? Y desde ahí ellos mismos se crean una idea como que nomás son ellos. ¿Sí? Y hacen como que un ámbito entre ellos de que, no, es que solamente él. Así pasa. Y en esto de la liberación yo he visto, por ejemplo, cuando hacen que tiran la mano y sale todo ese grupo volando. Porque ahí es el poder del Espíritu. Bueno, yo ahí no puedo decir nada, pastor. Es tremendo eso, ahí yo no puedo decir nada porque me pasó en Veracruz. Era una campaña. Era demasiada gente. Si yo me bajaba a ministrar uno por uno, no iba a poder. Yo nomás lo que fue aventar aceite, como cuando el curita avienta el agua. Y cuando lo aventaba, libre. Había poder ahí. Y no fue, o sea, le hice así y se cayó una parte de la gente. Interesante. No, pues ya tienes experiencia en eso. Entonces, a lo que voy yo, lo que sí le puedo decir es la ventada de saco, eso no es cristiano. Eso sí. ¿El pañuelo? El pañuelo tampoco. La pelota de fútbol. Porque mire, Dios, ¿desde cuándo ha querido destruir la idolatría? Sí, te entiendo. Si esta pluma
sana a 3 personas de cáncer. Pues te vas a enfocar en la pluma. ¿Sí? Entonces, la gente que va a venir, véndame su pluma. Sí. Oye, no fue la pluma, hice un acto profético y eso fue lo que... No, véndame la pluma. Sí, es correcto. Sí. Entonces son cosas que Y tienen el, y que... el mundo espiritual ahí se mueve, ¿verdad? No, pues bueno, pues wow, qué interesante, nos gustaría seguir con estos temas, ¿verdad? No, yo quisiera la siguiente, si nos da oportunidad Dios, hablar de que si los muertos pueden regresar a la vida. Wow. Es un tema que quiero tocar, que estoy estudiando, porque aún hasta el cristiano dice, se me apareció mi abuelita. Y hasta lloran. ¿Sí? Sí. Ahora, una vez me acuerdo que un compañero dijo, murió mi abuelita y fue a ver a mi tía. Y la tía era cristiana. Entonces ella agarró los utensilios que agarraba su abuelita. Y para comer. Sí, va a comer con ella. Nomás de repente le dijo, mira, ella, aquí está, siéntela. O sea, y ahí fue donde se sacaron de onda todo, de qué pasó aquí, oye, eso no es de Dios. Tú eres cristiana, eso no es de Dios. Entonces, hay cosas que tenemos que tocar. Sí, no, ahí. Vamos a tocar en este espacio muchos temas, varón, muchos temas que son para siempre engrandecer la obra del Señor y que sea el Espíritu Santo que nos guíe, nos hable, ¿verdad? Pues bueno, pues hemos concluido este primer post. Este primer post es el tema la liberación espiritual. Tocamos este tema, cómo se maneja en la iglesia, hemos aprendido mucho. Y bueno, pues agradecerte. Sé que sabemos que vienes de lejos, ¿no? Vienes de lejos, que el Señor te siga usando de gran manera. Y bueno, agradecerle a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, que nos sigan sintonizando en los próximos podcasts que hagamos, las próximas transmisiones. Y bueno, agradecerte a ti por el tiempo que has venido aquí a darle al Señor, ese tiempo especial. Y bueno, pues invitarlos para que nos sigan próximamente, ¿verdad? Pues te dejamos que te despidas ahí del público. Bueno, hermanito, Dios les bendiga, pero antes de despedirme,